gozo y paz. ¿Qué tal, chicos y chicas? Nuevamente los saludo. Soy el padre Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de Monterrey y asesor de la pastoral con jóvenes y adolescentes en México. Y estamos ya en este sexto capítulo de esta primera temporada de Color Mostaza en YouTube, dedicado al DOCAT. Y estamos llegando ya a la segunda parte del DOCAT. El DOCAT tiene 12 partes. Bueno, estamos iniciando la segunda. Después de haber hablado del plan maestro de Dios, el reino de los cielos, la revelación en Cristo, de que el amor de Dios es para todos los seres humanos, y estamos llamados a la santidad, a la perfecta alegría. Ahora vamos a ver la segunda parte del DOCAT, que se llama así: la unión hace la fuerza, la misión social de la iglesia. Vamos a leer un versículo de la Sagrada Escritura para empezar a hablar de esta misión social de la iglesia en sus primeras ideas, ¿no? Entonces vamos a escuchar del Santo Evangelio según San Mateo, unos versículos que creo que son muy bien, nos ayudan a entrar en esta reflexión de qué es esto de la unión, la doctrina, el pensamiento social de la iglesia, ¿verdad? Y dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, del Santo Evangelio según San Mateo: No anden pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Su Padre Celestial ya sabe que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra del Señor. Estas palabras del Señor Jesús son de gran sabiduría y tenemos que estar atentos, estudiar y discernir para encontrar este mensaje profundo de la Escritura, ¿verdad? El Señor nos llama a la confianza en el amor de Dios. Todas las cosas, toda la historia está siendo, digamos, llevada, acompañada por el amor de Dios. Tu propio caminar, tu propia familia y tu propia historia va siendo acompañada por el amor de Dios, que a nadie abandona, Déjeme dejar aquí a un ladito la Biblia así un poquito. Tengo ahora un problema en una rodilla y por eso no puedo estar de pie, estoy así sentado, pero desde aquí transmitimos el mensaje. Miren, entonces el Señor nos llama a confiar mucho en el amor de Dios. La historia, todo va siendo acompañada por el amor de Dios. Pero como hemos platicado, Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Y uno de los rasgos de su imagen y semejanza, en lo que nos parecemos mucho a Dios, es en la libertad. Y el Señor ha dado la libertad al ser humano. Y sabe el Señor que para poder crecer el ser humano, para poder hacer grandes cosas en la vida, para poder tener grandes aprendizajes, llegar a grandes metas, el hombre nos vamos tardando poco a poco en la libertad. Damos pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, ¿verdad? Y por eso respeta mucho los procesos en la historia. Pero en cada momento, cuando un ser humano abre su corazón y entrega su fe al amor de Dios, el Señor actúa con su luz y fortaleza. El Señor actúa en las comunidades, actúa en la humanidad para poder tener los frutos que solos nosotros como seres humanos no somos capaces de tener. Uno de esos frutos es la paz y la justicia, ¿verdad? Entramos ya en esta materia de la doctrina social de la iglesia. Estamos en las preguntas 22 a la 25. Y la pregunta 22 dice así: ¿por qué tiene la iglesia una doctrina social? Una doctrina social. Primero que nada, pues recordemos, el ser humano fue creado por Dios, pero no fue creado un solo ser humano. Toda la familia humana somos hijas e hijos de Dios. Toda la familia humana vamos creciendo en la historia.
Y uno de los grandes anhelos de la familia humana es formar sociedades, comunidades, formar grupos llenos de verdad y justicia, donde cada uno sea tratado con respeto, donde cada uno tenga su lugar, donde cada uno pueda crecer, desarrollar los dones que tiene, desarrollar su creatividad, aportar los dones que cada uno tiene, aportarle al bien común de toda la comunidad, de toda la sociedad. Es uno de los grandes deseos, anhelos de la humanidad entera. Y también el Señor Jesús, pues Él ha puesto en nosotros ese anhelo de unión, ese anhelo de comunión entre todos. La sociedad es una de estas manifestaciones de la cultura humana. Una sociedad, es decir, una comunidad donde viven los seres humanos, llegan a un acuerdo social, ¿verdad? Socius, social viene de socius, que en latín significa eso, socio, amigo. Nos pusimos de acuerdo para trabajar juntos y alcanzar una meta, un bien común. Socius, eres mi socio, ¿verdad? Estamos trabajando juntos para alcanzar una meta común, un bien común. Entonces, en la sociedad, de alguna manera, todos los que vivimos allí, en el pueblo, en la ciudad, en los pueblos y en las ciudades, todos seguimos más o menos unas leyes para todos tener la oportunidad de crecer y convivir juntos. En esas sociedades estamos también los cristianos. En esas sociedades estamos también la Iglesia Católica. La Iglesia Católica los católicos formamos parte de la sociedad. Y los cristianos católicos, bueno, todos los cristianos, pero hablando de nosotros los católicos, hemos recibido las enseñanzas del Señor Jesús en el Evangelio, y una de las enseñanzas es la dignidad de los seres humanos, su llamado, el llamado de todos a la perfecta alegría, a la comunión, el llamado a buscar la verdad, a hacer el bien, el llamado a buscar la justicia, es lo que escuchamos en el Evangelio de Mateo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y muchas de esas preocupaciones que tienes se van a dar por añadidura, pero primero hemos de buscar el reino de los cielos. Esta enseñanza del Señor Jesús del reino de los cielos, los valores del reino de Dios, que son la libertad, la justicia, la dignidad de los seres humanos, la igualdad en dignidad de los seres humanos, el bien, la verdad, todos estos valores los hemos aprendido por el Señor Jesús. Y a lo largo de la historia, la fe cristiana los ha ido aportando a la sociedad en general. Hoy en nuestro tiempo es muy claro, no todos en la sociedad son cristianos, no todos en la sociedad son católicos. La Iglesia Católica se ha ido aprendiendo a lo largo de los siglos de que su misión en la sociedad es aportar las enseñanzas del Evangelio a todos, sin imponer, sin obligar a todos. La Iglesia, es verdad que en algún momento de la historia, algunos obispos, sacerdotes, algunos de la jerarquía de la Iglesia pensaban en que la Iglesia debería dominar sobre las sociedades. Es decir, el poder debería tener la Iglesia Católica. Y algunos jerarcas de la Iglesia, pues así buscaron el poder. Entonces imponían su pensamiento, su fe a todos en la sociedad. Pero la Iglesia, estamos bien seguros el día de hoy, año 2020, hemos ido comprendiendo bien nuestra misión. Sabemos que esa no es la misión de la Iglesia. Ejercer el poder civil y religioso en la sociedad e imponer su manera de ver y su manera de ser a todos, no. Hemos comprendido más nuestro servicio. Con mayor humildad y con mayor sencillez comprendemos que el Evangelio que el Señor nos ha dejado nos corresponde proponerlo e ir velando para que la relación que hay en las sociedades sea una relación que respete la dignidad de los seres humanos, la dignidad de todos, que respete la libertad de todos y sean relaciones cada vez más justas. Esta es la labor de la Iglesia en la sociedad. Y a estas enseñanzas del Evangelio para la sociedad le llamamos la doctrina social de la Iglesia. De manera muy concreta, estas enseñanzas del Evangelio para la sociedad nacieron en la Iglesia hace poco, podemos decir. Es decir, así como llamada doctrina social de la Iglesia. Al final del siglo XIX,
empezó en la historia de la humanidad una etapa llamada la Revolución Industrial. Ustedes ahí en la escuela, ¿verdad?, han estudiado esta situación. La Revolución Industrial se dio cuando empezó a aparecer las máquinas que permitieron la producción de productos en serie. Aparecen las máquinas de vapor, por ejemplo, la máquina de vapor del tren que permitió trasladar materiales, trasladar personas de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, de manera más efectiva, más rápida, más comunicación entre los pueblos y ciudades, empiezan a ejercer más comercio, a llevar productos de un lugar a otro, se requirieron más productos, empezó a hacer más producción de productos, y entonces muchas personas que antes vivían en el pueblo, con una cultura del pueblo, sembrando la tierra, atendiendo los animales para las necesidades básicas, muchas personas empezaron a ir a la ciudad o a donde había industrias para trabajar allí. Y entonces se dio el auge, empezaron a aparecer lo que hoy llamamos fábricas, empresas, industrias, talleres, y la relación entre los que poseían los dueños de los talleres y de las fábricas y los trabajadores eran relaciones nuevas, no se habían dado como antes, ¿no? Donde eran el campo, la relación entre el campo. Bueno, ahora en las relaciones entre patrones y obreros había necesidad de pensar, oye, hay que ver que el trabajo sea justo. No me pongas no es justo que la gente trabaje 14 horas seguidas, espérame, en el sol y en la noche, o en el frío, en el calorón. Hay que ver las condiciones para que la gente pueda trabajar. Hay que repartir, a ver, lo que se va ganando, que sea un salario justo, que le des un salario justo, que no se quiera quedar uno con de 10 pesos que ganaban, yo me quedo con 9 y los trabajadores repartan así un peso. No, a ver, vamos a ser más justos en esto, ¿no? Entonces, cuando empezó a haber esa revolución industrial, había un papa llamado León XIII. Y León XIII empezó a ver, digamos, a pensar en la iglesia, a pensar en la iglesia, cómo pueden ser estas nuevas relaciones laborales entre patrones y obreros, empleados, que sea una relación justa. Y a estas relaciones justas, buscando esta relación justa, esta justicia desde el Evangelio, respetando la libertad, la dignidad de la persona, el bien, la verdad, a esta reflexión desde la fe en el Evangelio se le llamó doctrina social de la Iglesia. Y entonces, desde entonces, hace finales del siglo XIX, todo el siglo XX y inicio del siglo XXI, la Iglesia vela en las sociedades, la Iglesia propone lo que el Evangelio, lo que hemos aprendido del Evangelio, para velar que la sociedad sea una relación cada vez más justa. Entonces, cuando oímos hablar de la doctrina social de la Iglesia, se trata de este servicio de la Iglesia en las sociedades, llevando los valores del reino de los cielos y del Evangelio, proponiéndolos para que todos los ciudadanos puedan tener relaciones justas, que se respete la dignidad de las personas, que se respeten sus derechos humanos de las personas, que se respeten sus derechos laborales, sus derechos de salud, de educación, todos estos valores que la fe cristiana ha aportado a las sociedades en general. Es muy importante que todos los bautizados, todos los cristianos católicos, conozcamos esta doctrina social, porque es la manera en que los católicos podemos aportar a que la sociedad crezca. Es una de las maneras. El católico aporta a la sociedad su trabajo honesto, su trabajo también por los más necesitados, su apostolado por los más pobres, su educación para todos los niños y jóvenes, en los valores del Evangelio, en la solidaridad, en el amor, en la misericordia, en la fe. La Iglesia aporta mucho en la sociedad, pero también aportamos esta enseñanza evangélica de estar al pendiente unos de otros, de no olvidar a los más necesitados, de no marginar a los demás. La Iglesia propone que todos debemos ser tratados con dignidad, y todos los cristianos y los católicos tenemos que aprender a tratar así a los demás. No quiere decir que la Iglesia
sea, la perfecta, no tiene problemas. No, la iglesia es formada por seres humanos y todos estamos en conversión constante, dinámica, para dar mejor testimonio de Dios. Es decir, en nuestras estructuras eclesiales, en nuestras organizaciones, deberíamos ser los primeros en vivir la justicia y la bondad. Pero sabemos que en muchas de nuestras propias instituciones eclesiales, nos falta mucho para ser justos, nos falta mucho para dar testimonio de la misericordia. Pero el Evangelio nos sigue llamando tanto a la iglesia, al interno, como a toda la sociedad, a trabajar por la dignidad del ser humano, por los derechos humanos y por los más necesitados. Por eso no podemos callarnos de este Evangelio. Si proclamamos el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo, los primeros que tenemos que estar atentos para cumplirlo somos nosotros, los cristianos católicos. Pero también al mismo tiempo lo proponemos a la sociedad en general. Entonces, comentemos otra de las preguntas que aquí vienen. ¿Cuáles son las tareas de la doctrina social de la iglesia? Primero que nada, tiene dos tareas. Uno, proclamar el Evangelio a la sociedad. Atención, no se trata de obligar a nadie a que sea cristiano católico, no. La iglesia propone, por ejemplo, que todos somos hijos e hijas de Dios y somos iguales en dignidad. Por lo tanto, en el empleo, en la salud, en la educación, todos debemos ser tratados con la misma dignidad. No puede haber preferencias sociales y darle salud a fulano porque es fulano. Tenemos que tratar a todos por igual, dentro, fuera de la iglesia, en toda la sociedad. Esa es una enseñanza evangélica. Entonces la primera tarea es proponer estas enseñanzas evangélicas a toda la sociedad, sin imponer, ¿verdad?, que tienes que ser católico, tienes que ser cristiano. No, respetando la libertad de todos. Y la segunda tarea de la iglesia en la sociedad es velar para que estos derechos y para que estas enseñanzas se lleven a cabo. Otra vez, sin imponerse. Pero si, por ejemplo, tú allí en tu escuela, en tu familia, en tu barrio, ves que se está cometiendo una injusticia, por ejemplo, comento algo que un muchacho en una universidad hizo, una universidad en la que él estudiaba. Este muchacho, una persona, pues un muchacho, ahorita ya es mayor, ya es grande, ¿no? Pero bueno, en su tiempo de estudiante, una persona muy entregada, muy estudiosa, ¿no? Y entonces, pues resulta que en un trabajo en equipo, uno de los miembros del equipo donde él estaba cae enfermo, se enferma su mamá. Sin embargo, le dan la oportunidad, los compañeros del equipo le dan la oportunidad de que, oye, ayúdanos tú así, para que no pierdas tu calificación. Y el muchacho, con toda su enfermedad y con toda la enfermedad de su mamá, le echó ganas y participó en el equipo. Pero a uno del equipo no le pareció, ¿verdad? A otro del equipo le pareció que, ¿por qué él va a tener también la calificación si no hizo todo como los demás? ¿Por qué él va a tener una calificación si él solamente alcanzó a hacer esto? Bueno, llegó el momento de la evaluación, entregaron su trabajo, fue muy bien evaluado el trabajo, el maestro los felicitó y les puso una calificación general muy buena, excelente calificación a todos los del equipo. Pero a este muchacho que no le pareció que el otro que estaba enfermo y tenía enferma a su mamá, y le pareció que no jaló al parejo que los demás, le dijo al maestro, maestro, gracias por la calificación, pero quiero decirle algo, no todos trabajamos igual, porque fulano, ¿verdad?, se enfermó y tuvo problemas en su casa y no hizo todo como los demás. Yo me parece que tengo que decirle eso porque a lo mejor no se merece la calificación igual que todos. Y entonces el maestro mandó llamar a todos los miembros del equipo y les preguntó, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y este muchacho que les digo, levantó la mano y habló por el compañero afectado, enfermo, y que tenía enferma a su mamá. Y entonces le explicó al maestro, mire maestro, a él le pasó esto y esto, pero en las reuniones que tuvimos nosotros, estuvimos de acuerdo como equipo que él nos ayudara en lo que sí pudiera ayudar.
Por eso, bueno, él también estuvo presente en las juntas y también en votación, pues todos decidimos pedirle solamente tal y cual cosa al compañero. Y él cumplió con lo que le pedimos. Por eso creo que sí es justo que él participe de la calificación. Y entonces el maestro, platicando con todo el equipo, todos juntos llegaron a la conclusión de que sí estaba bien. Él pudo, con lo que podía realizar, lo realizó muy bien, en acuerdo con el equipo, entonces está bien hecho esa calificación. Pongo este ejemplo porque esto lo podemos hacer todos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, familia, escuela, institución. Velar para que la justicia sea dada, para que la justicia se viva en nuestras relaciones, en nuestro alrededor. Por eso tú, joven y adolescente, la doctrina social de la iglesia es muy importante. Tú eres un agente de justicia, tú eres un agente de bondad, eres un agente de compromiso social, porque eres cristiana, porque eres cristiano. La doctrina social de la iglesia, esta es la segunda tarea que tiene. Primero, proponer las enseñanzas del evangelio, las enseñanzas sociales. Y segundo, hacer que esa justicia se viva. A veces, bueno, he puesto un ejemplo donde el resultado fue feliz, el final fue feliz. Pero a veces buscando justicia, ayudando al necesitado, velando por la justicia por los demás, ayudando al marginado, a veces no nos va bien. A veces se nos reclama. ¿Por qué se andan metiendo en estas cosas? Bueno, porque ese es el evangelio. No queremos imponerle a nadie, simplemente queremos decirte que el evangelio de Jesús nos pide esto y que nos pide que las injusticias sean superadas y que nosotros no provoquemos injusticias. Esta es la doctrina social de la iglesia. Por eso, pues, es fascinante, porque se trata de la vida de todos los días. Otra pregunta más. ¿Quién determina en realidad el contenido de la doctrina social de la iglesia? ¿Quién la determina? Bueno, el Santo Padre, el Papa. Hay obispos y laicos, sacerdotes y laicos encargados de ir estudiando las cosas de la sociedad para proponer. Ya ven que la sociedad va cambiando. No es lo mismo la sociedad de ahorita, 2020, a la sociedad del 2000 o de 1970. La sociedad va cambiando. Ahorita se dice que llevamos en la cuarta revolución industrial, o ya que es revolución digital ahora. Hay nuevas relaciones, nuevas situaciones sociales. Pues allí los laicos, sacerdotes y obispos encargados están estudiando para poder proponer cómo la luz de la fe, la luz de la doctrina del evangelio puede iluminar las realidades sociales actuales, ¿verdad? Las realidades sociales actuales. Fíjense, por ejemplo, hace poquito vimos cómo despegó un cohete, ¿no? Que fue a llevar una cápsula con unos pasajeros, con 2 astronautas, a la Estación Internacional en el espacio. Y allá en el espacio, pues hagan de cuenta que es su casa en el espacio, ¿no? Está su casa en el espacio. Y se está pensando, estos grandes empresas y científicos, cómo llevar personas allá a la luna, luego de la luna, vivir en la luna, y luego de la luna llegar a Marte, al planeta Marte, para también haya humanos allá. Un gran avance científico, tecnológico, ¿no? Pero también tenemos que considerar lo siguiente. Fíjense, los astronautas, yo creo que no todos los astronautas son católicos, los que están en la estación espacial. Sin embargo, algunos astronautas católicos se llevaron en su viaje allá, se llevaron unas imágenes. Tienen una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro allí en la estación espacial. Tiene una imagen de Cristo Buen Pastor y otras imágenes más. Y las tienen allí, ahí donde les corresponde. Ese espacio que le corresponde a ese astronauta cristiano católico, se llevó las imágenes y ahí las tienen. Allí en el espacio, fíjense. ¿Podría alguien decir, oye, no debe haber allá en el espacio, no debe haber allá en la estación espacial imágenes religiosas? ¿Podría alguien dictaminar eso? Pues yo creo que no, ¿verdad? Cada uno tiene derecho a ejercer la religión que cada uno siente en su corazón, que cada uno
pues ve que es la verdad, que es lo justo. Y entonces, así como los católicos no pueden decir que, oye, aquí los astronautas sean todos católicos. No pueden decir, no podemos decir eso. Pero tampoco puede ser de que ningún astronauta ni sea católico, ni sea cristiano, ni sea protestante, ni sea... nada de eso. Se tiene que respetar la dignidad de la persona y su derecho a ejercer una religión, ¿verdad? Por eso hay allí alguien que tiene sus imágenes religiosas en la estación espacial. Platicamos a la doctrina, a la iglesia, en la doctrina social de la iglesia nos corresponde estar platicando y proponiendo, predicando lo que es justo para todos. Y no pretender ser la iglesia el poder de la sociedad, o aliarse con los gobernantes, aliarse con los poderosos, digamos los que toman decisiones en la sociedad para tener beneficio propio. No, la iglesia tiene que buscar el respeto a los derechos de todas las personas, sean o no cristianos, sean o no católicos, porque ese es el evangelio de que Jesús, la dignidad personal, la dignidad de la persona de todos, la justicia para todos. Y así entonces los católicos no somos conflictivos, somos personas que vemos las cosas, vemos los problemas con la perspectiva del evangelio, y hablamos y platicamos para que los problemas sean solucionados desde la fe en el evangelio, la fe en Cristo Jesús, por el amor, la misericordia, la dignidad personal de todos, la justicia, la libertad, la verdad, el bien común, la solidaridad, la fe, la esperanza. Esa es nuestra propuesta. Entonces, queridos jóvenes, queridos adolescentes, vamos a conocer la doctrina social, y por eso está este webinar, ¿verdad? Esta webserie para platicar de las cosas de la doctrina social y poder nosotros ser agentes de justicia, ser agentes de verdad, ser agentes de solidaridad, y por lo tanto sembrar y generar esperanza en la sociedad. Gracias por su atención a este capítulo ahora, este capítulo 6 de color mostaza. La doctrina social de la iglesia es esto: las enseñanzas del evangelio vividas en la sociedad para construir juntos el reino de los cielos. Es un servicio sencillo y humilde de la iglesia a todos en la sociedad para respetar la dignidad de todos y construir una sociedad más justa, una sociedad pues con mayor esperanza y alegría. Gracias a todos por su atención. Vamos a terminar este mensaje, este capítulo, invocando la bendición del Señor, y ojalá que podamos transmitir estos mensajes a que lleguen a más jóvenes y adolescentes. Que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima. Les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Seamos generadores de esperanza, seamos agentes de justicia, seamos agentes de esperanza cristiana. Que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.